Muy buenas a todos. Es un gusto podernos reunir. Muy buenas a los que están virtual. Qué bueno que nos podamos reunir a estudiar la palabra de Dios. Y a todos los que estamos acá en el templo, sea usted muy bienvenido. El día de hoy vamos a estudiar la Biblia. Es muy importante que usted la tenga, ¿sí? Sáquela, búsquela. Ahí en donde usted esté, en su casa, si la tiene en algún lugar específico, tráigala. La podemos tener digital, pero si usted la tiene físico, tráigala. Ábrala, úsela y por favor, estúdiela. Vamos a orar. Oremos. Amante Señor y Dios, Padre, te damos la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Estamos listos y deseosos de abrir tu palabra y estudiarla. Gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos y porque a través de los méritos de tu Hijo Jesús podemos abrir este santo libro. Queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo, que tu presencia pueda morar en nuestro corazón. Y lo que hoy vamos a estudiar pueda impactar nuestra vida a tal punto que podamos reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Permanece, Señor, por favor, te lo suplicamos, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Como ya lo sabemos, esta semana de estudios se titula El sello de Dios, una perspectiva bíblica. Y hoy vamos a iniciar con el primer tema. El primer tema en esta noche es la introducción al Apocalipsis. Tenemos un texto clave que quisiéramos compartir con ustedes. Es un texto que nos va a acompañar a través de las diferentes exposiciones y temas que vamos a tener. El texto lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 7, el versículo 2 al 3. Por favor, búsquelo ahí donde está. Dice Apocalipsis 7, versículos del 2 al 3. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Note que la palabra del Señor nos indica de un evento que acontecerá impresionante. A los siervos de Dios se les pondrá un sello, se les pondrá un distintivo, tendrán una característica que los diferenciará en el tiempo final. Yo le pregunto a usted, ¿no le parece un tema de suma importancia? ¿No le parece que es extremadamente importante que ustedes y yo sepamos si tenemos esta marca, si tenemos este sello y si estaremos listos cuando el Señor regrese con honra y gloria, como dice Tesalonicenses? Es un tema de suma importancia. Ahora bien, al tener allí el texto y al leerlo, podremos pensar y especular. Podremos decir, el sol significa esto, el sello es esto, o podríamos decir que los siervos son estas personas. Yo quisiera que a lo largo de todos estos temas pudiéramos contemplar 4 pilares fundamentales que nos van a acompañar a través del diferente estudio que estaremos haciendo. Los pilares son, el número 1, la oración. Acompáñeme por favor al libro de Daniel en el capítulo número 9. Ahí usted tiene la palabra de Dios. Por favor, busque Daniel capítulo número 9. Daniel registra una actividad muy interesante. Daniel capítulo 9 nos registra acerca de una visión que él tuvo. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 Daniel se dedica a orar y a hablar con Dios. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 9, versículo número 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Dice el versículo 3: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y en ayuno, en ruego, ropas ásperas y ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Note, ¿qué es lo que está haciendo Daniel? Muy bien, Daniel está orando. Así es, voy a estarle haciendo preguntas, así que es necesario que usted pueda ir analizando el texto y que podamos ir haciéndole preguntas al texto. Daniel está orando, Daniel tiene una necesidad y Daniel le indica a Dios a través de la oración: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel se encontraba en una situación en la cual en el capítulo número 8 se le había presentado una visión bastante compleja. Si usted retrocede al capítulo 8 y el versículo 1 dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, Daniel tuvo una visión, y en esta visión ve un carnero y un macho cabrío, y Daniel no sabe precisamente qué es lo que esto significa. Daniel en el capítulo 9 empieza a orar. Desde el versículo número 4 empieza a orar, y esta oración, sin concluir, es interrumpida por un ser celestial. Note lo que dice el versículo 19. Sigue la oración de Daniel. Daniel 9, 19. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Daniel está orando, Daniel sigue conversando con Dios. Y en el versículo 20 se nos indica y dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, a mí vino, y a la hora del sacrificio de la tarde me hizo entender. Note, Daniel está orando, no entiende, y Dios le da una interpretación. Note lo que le dice este ser a Daniel, versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a introducirnos a través de esta semana en el estudio del libro del Apocalipsis. Y debemos entender que la palabra de Dios, que la Biblia es un libro espiritual. Es un libro que, como dice Hebreos, ha sido inspirado por Dios, y Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por él. Por lo tanto, si ustedes y yo queremos entender qué significa el sello de Dios, necesitamos de manera obligatoria orar. El estudio de la Biblia tiene presente siempre la oración. Y la oración no necesariamente se limita a un momento en el cual venimos y oramos y juntos hacemos silencio. La oración tiene lugar en su mente, ahorita, en ese momento, ya. Usted que está ahí viendo y escuchando, y los que estamos acá, ore con Dios. Hable con Él. Señor, mira lo que dice el texto. ¿Qué quiere decirme a mí? ¿Cuál es la lección que tú tienes para mí hoy? Vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a estudiar eventos maravillosos, pero ¿cómo se aplica eso en mi vida? ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo esto puede cambiar mi ser? Debemos orar. Otro pilar que debemos tener siempre presente es que debemos permitir que la Biblia sea la que se interprete a sí misma. ¿Qué quiere decir esto, Josué? Noten el versículo que tenemos por allí. Apocalipsis, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. Dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pregunta, ¿qué significa la revelación de Jesucristo? Estamos aplicando un pilar de estudio bíblico. Hacerle preguntas al texto. ¿Qué significa la revelación de Jesucristo? Hay dos tendientes, note la frase. ¿Cómo inicia Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo?
que lo que vamos a ver pertenece a Jesús, o sea, es la revelación de Jesús porque le pertenece, o cuando decimos la revelación de Jesucristo es que se va a revelar la persona de Cristo. ¿Logra entender lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo preguntas al texto y esto lo estaremos haciendo a través de todos estos días para que la palabra de Dios sea la que nos responda. El otro pilar que debemos mantener siempre claros cuando estudiamos la Biblia es que debemos estudiar el contexto. Debemos estudiar lo que hay alrededor del texto. Debemos estudiar qué es lo que hay alrededor de Apocalipsis 7, en el cual se menciona que los siervos de Dios serán sellados. No podemos entender el texto de forma aislada si no hemos estudiado el contexto. Si no hemos estudiado Apocalipsis 4, 5, 6. Necesitamos haber pasado por ahí para poder entender qué es el sello de Dios. Necesitamos contexto. Y el último pilar es estudiar las palabras claves del texto. Note que hay una palabra en amarillo allí que es la palabra siervos. La palabra siervos es sumamente interesante. En el griego es una palabra que se pronuncia doulos y significa un esclavo. Note lo que dice Gálatas 3:28 utilizando esta misma palabra en griego. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Exactamente se utiliza la misma palabra, siervo. En el capítulo de Gálatas 3 se nos indica que se traduce como esclavo y en Juan 8:34 dice la palabra del Señor, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note entonces que la palabra doulo se utiliza en diferentes partes de la Biblia y que la forma correcta de decir qué significa siervo en Apocalipsis 1:1 es comparándola con otros textos en la Biblia que también tengan estas palabras claves. ¿Por qué estamos dedicando este tiempo a estudiar estos pilares? ¿Por qué? Porque necesitamos no hacer nuestras propias interpretaciones. Necesitamos que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Es Dios el que nos debe hablar a través de su palabra. Y para ello necesitamos tener estos pilares en mente. Muy bien, teniendo estos 4 pilares presentes, quisiera compartirles que esta semana estaremos dividiendo los diferentes temas que estaremos tratando en 3 apartados. El día de hoy estaremos hablando acerca de las bases para podernos introducir al libro de Apocalipsis. Y de allí que estamos también sentando estos pilares fundamentales. Por eso nuestro tema de hoy, Introducción al Apocalipsis, lo encontramos dentro de la sección de las bases. Lo que necesitamos para empezar, para iniciar, introducirnos al libro. La sección número 2 es el contexto. Necesitamos, como ya lo vimos, estudiar el contexto. Y para ello vamos a estar estudiando el trono de Apocalipsis que se registra en el capítulo 4. Estaremos estudiando el libro del Cordero y sus sellos y estaremos estudiando también quién podrá mantenerse en pie. Hay un día específico en Apocalipsis 6 que se menciona que es la pregunta que nos indica cuándo se dará el sello y por qué el sello ha de colocarse. No podemos entender el sello de Dios si no hemos estudiado este contexto. Y una vez que hayamos cubierto estos 3 temas, estaremos hablando acerca del contenido. El sello en medio de la abominación. Lo que el profeta Ezequiel nos dice en los capítulos 8 y 9, el capítulo 1, y cómo Dios le habla a él, se dan diferentes visiones y cómo esto tiene que ver con el sello de Dios en Apocalipsis. Estaremos hablando del falso sello, lo que Satanás hace a forma de réplica pagana para que nosotros nos confundamos. Noten que sí es un tema tan importante que Satanás está afanado
por tener su propia marca. Y por último, estaremos estudiando a la luz de la Biblia cuál es el verdadero sello de Dios. Como ya lo mencionamos, el día de hoy entonces estaremos hablando acerca de las bases del libro de Apocalipsis y de la base a la hora de estudiar la Biblia. Y quisiera que ustedes y yo me acompañáramos y que fuéramos juntos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Por qué vamos a estudiar la Biblia? ¿Por qué hoy estamos juntos? ¿Por qué vamos a abrir el texto? ¿Por qué? Para poder demostrar que es un tema profético delante de alguien, para poder decir que yo sé y que los demás no, para poder demostrar conocimiento, no. Ese no es el propósito a la hora de estudiar la Biblia. El propósito a la hora de estudiar la Biblia nos dice la misma palabra, y noten, es la Biblia la que nos da respuestas a nuestras preguntas. Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. ¿Quién inspira la palabra? Dios. ¿Y para qué es útil? Dice allí, ayúdeme, ¿para qué es útil? Para enseñar, muy bien. Para redarguir, excelente. Es para corregir, muy bien. Es para instruir, excelente. Eso quiere decir que si al salir de esta noche, si al salir del tema y si al salir del templo y de la conexión, si ustedes y yo hemos sido enseñados por la palabra, hemos sido redarguidos por ella, hemos sido instruidos, hemos sido corregidos, usted ha visto que en su vida hay algo que mejorar, en buena hora el estudio de la Biblia está causando el efecto necesario. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin ulterior? ¿Cuál es la meta de este estudio? Noten lo que sigue diciendo el texto. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia? A fin de que el hombre de Dios sea como. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Saben que la palabra perfecto es sumamente interesante? En la Biblia esta palabra tamín o teleios, tanto en hebreo como en griego, nos hablan acerca de integridad. ¿No le gustaría a usted tener una relación íntegra con Dios? ¿No le gustaría a usted que cuando Dios le vea en el aposento, cuando usted ora con Él, Él pueda verlo a usted y pueda decir como dijo de Dios, como dijo de Daniel, tú eres un varón muy amado? Y saben, para recalcar este principio, a través de toda la semana hemos preparado algo muy bonito. Y yo quisiera desvelar hoy, noten que hay bastantes signos de preguntas, ¿no? Y por acá tenemos un signo de pregunta también. Y yo quisiera que al desvelar esta tela, usted pudiera permanecer con la idea que acabamos de compartir. ¿Para qué vamos a estudiar Apocalipsis? ¿Para qué vamos a definir qué es el sello de Dios? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que Dios nos enseñe, para que Dios nos corrija, para que su vida y la mía pueda ser conforme a la voluntad de Dios, para que podamos tener un encuentro con Él. Para eso estudiamos la Biblia. Y yo quisiera desvelarlo, yo creo que ya tiene la forma, ¿no? Podríamos decir que es, pero vamos a ponerlo por acá. Es hermosa, ¿no? Hay muchas personas que han estado trabajando en todo esto para que ustedes y yo podamos aprender de la Biblia. Ahora, aparte de estudiar el propósito de la Biblia, vamos ahora al siguiente punto del tema de nuestra noche, que es tener el contexto histórico necesario, no para el sello, sino para entender el libro de Apocalipsis. Y para esto necesitamos ir bastante atrás, muy atrás. ¿Y saben por qué tenemos que ir tan atrás? Porque hay un versículo, acompáñenme a Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15 es un versículo que nos demuestra y nos instruye
por qué Dios dejó todo lo que dejó hace mucho tiempo atrás. Romanos capítulo 15 y versículo número 4 dice la palabra del Señor: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Saben? Tenemos un contexto impresionante. Apocalipsis es un libro que concluye, que toma las diferentes historias que hay en la Biblia, toma las diferentes labores que tuvieron los reyes de Israel, toma el santuario, toma las fiestas ceremoniales, toma todo lo que hay en el Antiguo Testamento, toma la obra de Cristo, toma su sacrificio, toma el pacto, el nuevo pacto, el antiguo pacto. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual convergen todos estos temas y necesitamos tener una base mínima para poder introducirnos a este libro. Allí tenemos algunas imágenes que nos recuerdan este preciso contexto que necesitamos. La primera imagen nos hace memoria de algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, que está registrado en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia inicia indicando a un ser creador. No inicia demostrando quién es Dios. No nos dice, Dios es un ser supremo. No, lo da por sentado. Y la Biblia nos dice, Dios creó lo que existe. Dios es creador. Y si Dios es creador, ¿quién soy yo? Soy una criatura. Soy creado por Él. Y Él lo hace esto perfecto. Lo hace excelente, porque Dios es perfecto. Sin embargo, el pecado se introduce. Y noten que allí, a pesar de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1:27, el pecado se introduce en el capítulo número 3, cuando conocemos la historia. Adán y Eva deciden comer de aquel fruto que era prohibido. Y entra ahora un serio problema para usted y para mí. Entra un serio problema para la raza humana. Entra un serio problema para todos aquellos que hemos nacido en este planeta. ¿Cuál es este problema? El libro de Isaías, en el capítulo 59, acompáñenme por favor. Isaías en el capítulo 59 y en el versículo número 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. ¿Cuál es el problema que nos establece el libro de Isaías acá? Isaías nos está indicando que el gran problema del ser humano es el pecado. Primera de Juan nos indica que el pecado es transgresión de la ley. El ser humano, Adán y Eva, pecaron allá, en aquel momento. Y ahora Dios, como ser supremo, como este ente amoroso, misericordioso, establece un plan para la raza humana. Y este plan concluye en Apocalipsis. ¿Logran entender que Apocalipsis viene a indicarnos cómo concluye todo este plan de salvación? ¿Logramos entender que Apocalipsis nos dice las profecías y nos indica qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que sucederá cuando todo esto se resuelva? Acompáñeme a Apocalipsis para ver qué es lo que pasará en el tiempo final. Y vamos a ir a uno de los últimos capítulos del libro. Apocalipsis, acompáñeme allí por favor. Apocalipsis en el capítulo número 22. Noten lo que dice, versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que está en el libro de Apocalipsis? Aquellas cosas que deben de suceder pronto. Y además, si nos vamos al capítulo 21, en el versículo número 1 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no más. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No le parece que la conclusión de la raza humana bajo esta situación de pecado es hermosa? Estaremos en un ambiente donde no habrá más pecado. Ya usted no tendrá más preocupación por la deuda, no tendrá más preocupación por la enfermedad, donde ya no habrá más pesar de Señor, esto, lo otro, esas conversaciones extendidas que tenemos a veces en la cama cuando nos arrodillamos y oramos y le decimos: Señor, tú lo sabes, tú me conoces, has visto mi pecado, perdóname. ¿No le parece hermoso que eso vaya a acabar? ¿No le llena su corazón de alegría saber que hoy usted tiene la posibilidad de alistarse y que cuando Él regrese lo pueda ver a sus ojos y pueda decir de usted: bien buen siervo y fiel? ¿No le parece que es tiempo de alistarse? ¿No le parece que es tiempo de que usted y yo tomemos muy en serio nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el contexto del tiempo final? Acompáñeme por favor al libro de Segunda de Corintios y note lo que dice Segunda de Corintios que pasará en el tiempo final. ¿Cómo será la sociedad? ¿Qué es lo que estará pasando en los tiempos postreros? ¿Cómo es que estará todo surgiendo? En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo, hablándole a Timoteo, le indica y le dice en el versículo número 1: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos. Yo le pregunto a usted, ¿no está sucediendo eso alrededor suyo? ¿Qué más va a pasar en el tiempo postrero? Habrán hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, y ahí sigue la lista. Esto nos indica que el tiempo de Dios está cerca y ustedes y yo debemos estar listos. Y debido al pecado, debido a esta situación de pecado, se da algo atroz. Y así es como inicia la historia de la raza humana. Aquellos hijos que tuvieron a Adán y Eva, uno de ellos arremete contra el otro y lo mata. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 4 y en el versículo número 8. Conforme avanza el tiempo, en aquel tiempo bien atrás, nos indica en Génesis 7 que la maldad del ser humano aumentó a tal extremo, el pecado se insertó tanto en el ser humano que surge un evento muy importante, que es el diluvio. Noten, estamos yéndonos desde bien atrás, estamos yendo desde la creación en adelante para que podamos entender por qué tenemos que estudiar Apocalipsis. Tenemos a Dios creador, el ser humano peca, sigue lo malo a tal punto que se da el diluvio, el ser humano se sigue apartando de Dios a tal punto que cuando salen del arca y se da aquel arco iris hermoso, el ser humano sigue haciendo lo malo. Si usted sigue leyendo, usted encontrará que en la etapa de los reyes, cuando Dios se estableció en su pueblo, se levantaban muchos que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Estos reyes son descendencia de un padre, el cual es el padre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se llama Jacob. Jacob, Dios le cambia su nombre por Israel. Y Jacob tiene 12 hijos, como los podemos ver allí, están reunidos. Se nos indica en la palabra de Dios que estos van a parar a Egipto
y en algún momento llegan a ser esclavos de Faraón. Conforme avanza el tiempo, Faraón los oprime y los obliga a ser esclavos. Y Dios establece un libertador. ¿Cómo se llama el libertador del pueblo de Dios? ¿Alguien lo recuerda? Moisés, muy bien. Moisés viene ahora y es un enviado de Dios para sacar al pueblo de él, de esta situación de esclavitud. Pregunta, ¿somos esclavos del pecado cuando hemos nacido y cuando avanza el tiempo y vemos que no tenemos un Salvador? Bueno, de esa situación similar era la cual Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto. Y cuando esto sucede y Moisés sale con el pueblo, llegan a un punto, lo podemos ver allí en rojo, se llama la península sinaítica. Es un lugar donde Dios le revela al pueblo de Dios algo maravilloso. A Moisés le revela un instrumento didáctico que lo estaremos hablando hoy y mañana, que es el tabernáculo. Acompáñeme al libro de Éxodo, al capítulo 25. Ese lugar que usted puede observar por allí estaba dividido en 3 diferentes partes. Y esto es un modelo de algo que Moisés observó. Note lo que dice Éxodo capítulo 25 y el versículo número 8. El versículo número 1 nos dice que Jehová habló con Dios. Y el versículo número 8 indica lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le indica a Moisés y le dice, me erigirán un santuario. ¿Para qué era esto que estamos viendo allí en la pantalla? ¿Para qué era este lugar? ¿Qué dice el texto? Para que Dios habitara en medio del hombre. ¿Por qué necesitaba Dios este lugar? ¿Por qué necesitaba Dios todo esto para poder habitar en medio del hombre? Ya lo vimos. Isaías nos dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y la forma que Dios ideó como plan de salvación fue la confección del santuario. Lugar que, como dijimos, está dividido en diferentes secciones. Estas secciones se rotulan como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos encontrar estas secciones en el libro de Hebreos. Acompáñeme por favor al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo número 9. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, y en el versículo, vamos a ver por acá. Muy bien, vamos a ir a Hebreos, al capítulo número 9, y el versículo 2 y 5. Hebreos capítulo 9, versículos 2 y 5, dice así. El tabernáculo, este lugar del cual estamos hablando, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro, el arca del pacto y muchos otros instrumentos más. Instrumentos que podemos ver allí también. Noten los instrumentos que teníamos presentes. Vamos a verlos por acá. Tenemos por allí el primero de ellos, que es el altar del sacrificio. Un cordero como inmolado que se sacrificaba en este lugar para que el ser humano pudiera tener expiación por su pecado. Tenemos además el lavacro, lugar donde algunas personas iban y lavaban sus manos. Entrando en el santuario tenemos 3 instrumentos más, que son el candelabro, la mesa de los panes y el altar de la intercesión. Y usted podría decir que Josué, ¿qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis? Porque es que todos estos instrumentos tienen que ver y son tan importantes, porque precisamente el Apocalipsis va a contener estos elementos. Acompáñeme por favor a Apocalipsis y encuéntrelos conmigo. Este mismo candelabro que está en el santuario está también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1. Acompañe por favor Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 20. Versículo número 12 podemos leer también. Apocalipsis 1:12 dice,
me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Noten, encontramos la estructura del candelabro en Apocalipsis. Si vamos también a Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3, acompáñame a Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3, dice la palabra de Dios: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le añadió mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y si usted me acompaña a Apocalipsis 11, 19, acompáñame a Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver. En el templo hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Aquella arca, aquel lugar que estaba adentro, allá en el lugar santísimo, la encontramos también en el libro de Apocalipsis. Noten entonces que el contexto de Apocalipsis es un contexto que tiene y está totalmente relacionado con los eventos que suceden en el Antiguo Testamento. Hay un evento magno que ocurre en el santuario, y como ya lo mencionamos, es cuando el Cordero era sacrificado como expiación por los pecados para que ustedes y yo tuviéramos salvación. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué es que se sacrificaba al Cordero? Acompáñenme a Juan capítulo 1, ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo en la Biblia porque es importante que sea ella la que nos dé las respuestas. Juan capítulo 1 y versículo número 29 dice así. Juan capítulo 1 y versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, note cómo Juan se refiere de Jesús. Dice, este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Note entonces que el contexto bíblico para entender el libro de Apocalipsis son estos eventos del pasado, y es Dios concluyendo una obra impresionante que ha durado por mucho tiempo, que tiene detrás una gran cantidad de eventos, y que le invito a que usted saque tiempo en casa para estudiarlos. No tenemos el tiempo en esta semana para estudiarlos, no los vamos a poder estudiar, pero es muy importante que usted saque el tiempo, que usted diga, voy a estudiar el antiguo pacto, voy a estudiar el santuario, voy a estudiar qué significa el candelero, y que usted en su corazón tenga el deseo de poder seguir avanzando en este estudio. Teniendo este contexto en mente y teniendo todos estos datos que hemos comentado, vamos a ir al libro de Apocalipsis ahora, libro de Apocalipsis, y vamos a ir al versículo 1. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. Acompáñeme por favor. Ya fuimos allá y ahora vamos a ir haciendo un estudio. Tenemos los datos, tenemos mucha información, lo sé, pero es importante decirla para que usted tenga este contexto. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, el libro de Apocalipsis inicia diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La palabra Apocalipsis o revelación, la cual es la razón por que este libro lleva este nombre, o sea, Apocalipsis, que significa revelación o manifestación, nos habla acerca de que se ha revelado algo a alguien, a algún ser, y en este caso podemos determinar quiénes son esos seres. Noten lo que sigue diciendo el texto, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿De qué vamos a hablar en el libro de Apocalipsis entonces? Vamos a hablar de eventos que han de acontecer pronto. ¿Y para quiénes son estos eventos? ¿Para quién es esta información? ¿Para quién es esta instrucción? Para los siervos. Y ya habíamos dicho qué significa siervos, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significaba? Sigue diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo es que se envió esta revelación? Dice que esta revelación
se envió. La palabra envió es apostelo, que nos habla acerca de una misión. Se envió con el propósito de enviar algo muy importante, de enviar un mensaje sumamente necesario y que esto debe llegar a todos aquellos siervos. Se envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Podemos decir entonces que el libro de Apocalipsis lo recibió Juan, fue enviado por Dios a un ángel y este ángel se lo entregó a Juan. Vamos entonces a continuar. Sigue diciendo por acá. Dice que bienaventurado, el versículo número 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Noten entonces que se nos da una importancia grande para leer este libro. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado es supremamente bendecido. O sea, ustedes y yo seremos supremamente bendecidos al estudiar el libro de Apocalipsis. Bienaventurado, supremamente bendecido el que lee las palabras y el que oye las palabras de esta profecía y que guarda, no solamente el que la lee y el que las oye, sino aquel el que guarda también lo que está escrito en ellas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. Esto es muy importante. Noten que se nos está diciendo que Juan va a recibir una visión para el tiempo postrero, la cual ha sido entregada a los siervos, aquellos que han dedicado su vida a Dios, aquellos que son entendidos en el tiempo final, como lo dice Daniel, que en el tiempo final los entendidos resplandecerán. A estos es a los cuales este libro se abre para que entonces podamos ser bienaventurados, podamos ser dichosos, podamos ser benditamente afortunados por Dios. Introducirnos a su morada es una bendición inmensa. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y versículos de 9 en adelante. La visión del libro de Apocalipsis inicia con algo majestuoso. Note lo que dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, inicia la visión que Dios le da a través de su ángel a Juan. Dios dándosela a su ángel y este ángel entregándosela a Juan. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. ¿En dónde se encontraba Juan entonces? En una isla. Y en este lugar, Juan ahora empieza a recibir esta visión. Versículo 10. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a la iglesia. Yo le quiero hacer a usted algunas preguntas para seguir los pilares que dijimos al inicio. ¿Juan estaba viendo lo que estaba pasando en este texto? Vamos al texto, volvámoslo a leer. Hágale preguntas al texto. Dice, yo estando en el Espíritu, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía esta voz? Yo soy el alfa y la omega. Pregunta, ¿está viendo Juan el emisor de esta voz? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice que oyó, ¿dónde? Vamos, leamos el texto. ¿Qué dice el texto? Dice que oí detrás de mí una gran voz. Esta voz, Juan está aquí, hagamos el ejemplo, Juan está acá y hay una voz detrás de él que le dice, ¿qué le dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Óigame, ¿quién es el que va a hablar con Juan? ¿Quién es el que se le está presentando a Juan? Recuerde, esto que estamos leyendo es para usted, es para los siervos de Dios. Y usted y yo somos bienaventurados al leer esto y al escucharlo. Maravíllese mientras vamos leyendo el texto. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y ahora Juan recibe una instrucción. ¿Y la instrucción cuál es?
que Juan debe hacer ¿qué cosa? Juan debe escribir, así es. Juan debe escribir, ¿qué es lo que debe escribir? Vamos al texto, leámoslo. Abra su Biblia y usted la tiene, la puede observar. ¿Qué es lo que Juan debe escribir? Dice, escribe en un libro, ¿qué cosa? Lo que ves. ¿Y a quién se lo debe enviar? A las 7 iglesias en Asia. En aquel tiempo existían 7 iglesias divididas en Asia. Y estas iglesias se llamaban o estaban situadas en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Dios tiene un mensaje para estas iglesias. Es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Juan recibe una instrucción y es: escribe lo que ves. Pregunta, ¿Juan estaba viendo? No, él escuchó pero no estaba viendo. Y él recibió una instrucción que es: escribe en un libro lo que ves. ¿Qué tiene que hacer ahora Juan? Bueno, si Juan está aquí y está escuchando una voz atrás que le dice, escribe lo que ves, lo que Juan debe hacer es darse la vuelta, ver lo que está sucediendo y entonces escribir en el libro. Vamos a ver si eso es lo que pasa. Sigamos leyendo. Versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y ahora que Juan vuelve su mirada, ¿qué es lo que Juan observa? 7 candeleros. Dijimos que es importante estudiar las palabras claves. ¿Para quién está dirigido este libro, según el versículo que acabamos de leer? Para los siervos. Y este libro iba a ser enviado a 7 diferentes iglesias. Y dentro del primer mensaje que se registra es Juan volviendo a ver un candelero, 7 de ellos. ¿Y qué significan estos candeleros? Note lo que dice el versículo 20. Así es como se estudia la Biblia, tan sencillo como lo vamos a hacer ahorita. No decimos qué significan los candeleros de nuestra propia mente. Permitimos que la Biblia sea la que nos diga qué es lo que significan. Y el versículo 20 dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, se le responde ahora a Juan y se le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Las 7 iglesias. ¿Qué significan los candeleros entonces? Las 7 iglesias. Cuando nos vamos al santuario, lugar que observamos y que había un candelero, entonces, ¿qué significa ese candelero en el santuario? Bueno, usted ya tiene una respuesta. Apocalipsis le está dando una muy buena pista de qué es lo que significa. Y note lo que sigue diciendo, versículo número 13. Y en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde estaba el Hijo del Hombre? En medio de los candeleros. ¿O está usted entendiendo en dónde está el Hijo? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Surge la pregunta. Bueno, vamos a ver quién es el Hijo del Hombre según la Biblia. Acompáñame a Mateo al capítulo número 9 para ver quién es el Hijo del Hombre. ¿Sabían ustedes que había un título que le encantaba a Jesús mencionarse de sí mismo? Y este título es precisamente este. Mateo en el capítulo número 9, Mateo capítulo 9 y versículo número 19, Mateo 9, 6, nos indica y nos dice la palabra del Señor. Pues Jesús, hablando de sí mismo en el versículo 4, dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo se está llamando Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre, muy bien. Cuando regresamos a Apocalipsis entonces y leemos en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿de quién posiblemente estamos hablando? Pues de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que es Cristo? Note lo que sigue diciendo, este Hijo de Hombre le dice a Juan, versículo 17, dice, cuando Juan vio a este Hijo de Hombre caminar entre los candeleros, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto.
y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve, ¿qué cosa? Ok. ¿Quién es el primero y último que estuvo muerto? Cristo Jesús. ¿En dónde está Cristo entonces? En medio de los candeleros. ¿Qué significan los candeleros? La iglesia. ¿Qué es lo que usted entiende de esta pequeña lección? Que Dios está al control de su pueblo, que Dios lleva en sus manos a sus escogidos, que Dios tiene control sobre la vida de usted que ha decidido creer en Cristo. Dios tiene el control. Dios tiene el control de lo que pasa en la vida. Sigue diciendo. Este mensaje es solemne. Y el libro de Apocalipsis, ya vimos que al inicio se nos indica que a Juan se le indican las cosas que han de ser reveladas pronto. Apocalipsis concluye con frases muy similares. Note lo que dice el libro de Apocalipsis ahora en el capítulo número 22. Vamos a ir al capítulo 22 de Apocalipsis. Acompáñeme, por favor. A Juan se le indica y se le dice: escribe lo que ves. Lo que va a suceder está pronto. Debes comunicarlo a mi pueblo. Y al concluir Apocalipsis, eso quiere decir que lo que hay en medio es muy importante. Porque al concluir el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y en el versículo 6, vamos a volverlo a leer, dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Las palabras son, ¿cómo dice? Fieles y ¿qué más? Y verdaderas. Y es que precisamente aquel con el cual estamos hablando es fiel y verdadero. Y él dijo que las cosas han de suceder pronto y se van a cumplir. Y se han estado cumpliendo. Note además, vuelve y nos indica de nuevo el versículo 7, vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Jesús viene pronto. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? ¿Tiene usted este distintivo que lo caracteriza como un hijo de Dios? ¿Conoce usted cuál es este sello? ¿Entiende usted la urgencia de este mensaje? Hace muchos años atrás Juan recibió un mensaje de Dios y fue: vengo pronto. ¿Está usted listo para ese retorno? Sigue diciendo: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿De cuál libro? Ya vimos, Juan había recibido una instrucción, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción de Juan? Escribe ¿qué? Lo que ves, ¿en dónde? En un libro. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis no es cuento de dragones ni cosas que asustan. Es la revelación de Jesucristo. Es un mensaje de salvación para su vida y para la mía. Y deberíamos sentirnos afortunados de estar estudiando este libro, de estar leyendo lo que está escrito. Deberíamos sentirnos bienaventurados, sumamente dichosos, sumamente felices. Sigue diciendo el texto: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Yo le pregunto a usted, ¿está encapsulado, está sellado, está inentendible el libro de Apocalipsis? ¿Está apartado para un grupo de personas que ha decidido estudiar mucho la Biblia y que son teólogos y que van a un lugar específico a estudiar? ¿Para ellos es que ha sido apartado esto? No. Este libro se ha apartado para aquel que sea un siervo de Dios. Y las palabras no se han sellado. Eso quiere decir que si usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, ustedes y yo podemos entender lo que está escrito en este libro. Y usted diría, pero son cosas muy difíciles de comprender. Lo podemos entender, porque el libro no está sellado. Sigue diciendo, ¿por qué el libro no está sellado?
porque el tiempo, ¿qué cosa? Está cerca. Y dice además, vamos a ponerlo por allí, dice, el que es justo, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice además? Santifíquese todavía. Y otra vez se repite la frase, versículo 12, vengo pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según qué cosa. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice además, yo soy ¿qué cosa? El alfa y la omega. ¿Qué más dice? El principio y el fin. ¿Qué más dice? El primero y el último. Y note lo que dice ahora el versículo 14. Bienaventurado, ¿qué cosa? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Note lo que dice el versículo 12, que Él viene para recompensar a cada uno según sus obras. Y el versículo 15 nos indica, el versículo 14 nos indica cuál es una de estas obras que debemos hacer. ¿Cuál es la obra que hay que hacer? ¿Lavar qué cosa? Lavar las ropas. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué quiere decir lavar las ropas? ¿Y por qué es que parece que estos son los beneficiados de Dios? Capítulo 7 y el versículo número, note lo que dice por allí, el versículo número 13. ¿Cómo se lavan las ropas? ¿Y qué quiere decir lavarse las ropas? Versículo 13 dice, y uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están en ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Y qué me dijo él? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué cosa? ¿Usted está entendiendo lo que el texto nos está diciendo? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Que aquel que lava sus ropas, la acción, ¿qué quiere decir lavar las ropas? Ir a Cristo y que su sangre nos quite toda esa mancha que ni el jabón ni la lejía, nos dice el libro de Isaías, puede quitar. Cuando ustedes y yo cometemos pecado, ¿quién es el único que nos puede dar libertad? ¿Quién es el único que puede lavar sus vestiduras? ¿Quién es el único que le puede permitir a usted levantarse con la frente en alto cada día y a ir al mundo y hablar de su nombre? Pero para ello hay que lavar las ropas en la sangre del Cordero. ¿Por quién venía, dijo Jesús en Apocalipsis 22? ¿Por quién se venía? Por aquellos que han lavado las ropas. ¿Y qué pasa con aquellos que no lavaron sus ropas? No pierda Apocalipsis 7 y regresemos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que no vayan a Cristo? ¿Qué va a pasar con los que no decidan tener una relación con Cristo? Lastimosamente el versículo 15 nos indica, pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Ahora, ¿quiénes son estos que han lavado sus vestiduras en el capítulo 7? Acompáñame al capítulo 7. Note, vamos a retroceder del capítulo 7 a versículos anteriores y ya vamos a concluir con esta sección. Apocalipsis capítulo 7 nos indica que hay una gran multitud en el versículo 9. Dice, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y en esta multitud están aquellos que tienen las vestiduras blancas. En el capítulo 7 y en el versículo número 3 encontramos el texto clave que nos indica que los siervos de Dios serán sellados. Eso quiere decir que estos sellados
tienen una relación muy grande con este otro grupo que ha lavado sus vestiduras. Y estos sellados salen del contexto de Apocalipsis 6, donde se nos habla y se hace una pregunta muy importante. Apocalipsis 6, 17. En aquel gran día, en la ira de Dios, cuando el Señor regrese, como nos dicen los profetas menores, así se le llama, el día de su ira. Cuando el Señor regrese en las nubes de los cielos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta. Y una vez más, llegamos al mismo punto. El Señor dice, vengo pronto. ¿Podrá usted sostenerse en pie cuando el Señor regrese? ¿Tendrá usted el distintivo? ¿Entenderá usted? ¿Será un entendido en el tiempo final, como lo dice el libro de Apocalipsis? Claro que sí. Si lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y yo quisiera hacerle a usted una pregunta en esta noche. ¿Quieres lavar tus vestiduras? ¿Le gustaría a usted hoy caer a los pies de Cristo y estar preparado para cuando Él regrese? ¿Le gustaría a usted recibir este distintivo y estar listo cuando el Señor venga? Que sea usted parte de aquellos que estarán en aquella hermosa ciudad a los pies de Cristo, adorándole, alabándole, glorificándole. Yo quisiera invitarle a que esta noche usted pueda tomar una decisión. Habemos muchos de los que estamos acá que hace algún tiempo atrás decidimos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Yo quisiera a aquellos que han decidido esto, que por favor se puedan poner en pie. Aquellos que en algún momento de su vida dijeron, Señor, soy indigno, Señor, no lo merezco, Señor, he pecado, pero entiendo que en tu nombre puedo tener salvación y victoria. Y ahora le quiero preguntar a usted que está acá sentado y usted que está ahí en su casa, ¿le gustaría a usted entregarse por completo a Dios? ¿Le gustaría a usted hoy decirle al Señor, aquí estoy, Dios, lávame, límpiame? Si es así, yo le quiero decir a usted que se ponga en pie y que a través de ese pequeño acto de ponerse en pie, usted le pueda decir al Señor, Señor, te entrego mi vida por completo. Quiero estar listo para ese momento, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, tú puedas verme y que mis vestiduras estén blancas, porque se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Le gustaría a usted hacer un pacto con Dios en esta noche? Le invito a que se ponga en pie y a que tengamos una palabra para orar. Vamos a orar. Señor, el libro de Apocalipsis es asombroso. Y más allá, Señor, de los datos y de la teoría, encontramos a una persona que es maravillosa y es tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que puedas hablar a nuestro corazón y que el compromiso que hacemos en nuestros hogares y los que estamos acá en el templo, tú que logras ver el corazón, aquellos que se han puesto en pie, aquellos que en su hogar han decidido también ponerse en pie en su corazón, aquellos que en el hogar, Señor, han decidido lavar sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos que han decidido seguirte por donde quiera que vas, aquellos que han decidido entregarte tu vida, entregarse, Señor, por completo a ti. Te quiero pedir, Padre, que los puedas bendecir y que cuando regreses, como dice Juan en Apocalipsis, vengo pronto, vienes pronto, Padre. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, que al estudiar este libro podamos estar listos para que al tú regresar, Señor, podamos tener este distintivo, este sello, esta marca que nos diferenciará, Señor, y que indicará que estamos listos para morar contigo por la eternidad. Muchas gracias te damos por este espacio al estudiar tu palabra. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.